todo el año invictos y se las regalaron. Pero bueno, así está el mundo en tinieblas. Vamos a orar, a poner ese tiempo en manos de Dios. No los quiero molestar el mero 24 de diciembre. Dios, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque tenemos el privilegio de celebrar este día unidos en familia, recordando, Señor, que hace 2000 años tú enviaste a Jesús al mundo a comenzar a escribir la historia más grande que ha conocido toda la humanidad, Señor, la de Jesucristo. Padre, te pedimos que a través de este mensaje tú nos permitas seguir aprendiendo, recordando y celebrando y estar en armonía, Padre, con tu palabra y con estas fechas, y que esta palabra no solamente nos dé información y entendimiento y más conocimiento, sino que tú nos guíes para que pueda penetrar nuestro corazón y podamos tener sabiduría de parte de ti para aprender cómo poner en práctica estos principios que hoy aprenderemos. Guíanos y quita todo estorbo, todo tipo de distracción, de barrera de en medio, que es únicamente la influencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues antes de ir de lleno al mensaje que hemos titulado, como ya lo vieron, el regalo prometido, y ahorita les cuento por qué, quiero solamente hacer un muy breve resumen de 5 a 7, 8 minutos de algo bien importante, y es por qué nosotros sí celebramos estas fechas a pesar de que Jesús no nació en estas fechas. Si tú tienes dudas, porque hay gente que a veces es sincera pero está equivocada, le enseñaron algunas cosas y como dice la Biblia, personas que tenían celo pero no conforme a ciencia, y de repente vienen de iglesias pues muy tradicionales en las que se sataniza todo, y una de las cosas que se suele satanizar es justamente la Navidad, porque hay un tipo de cristianos que viene al Señor y en ese anhelo de vivir en santidad y hacer las cosas bien, de repente sí llegan a pasarse del límite y caer en un fanatismo, ¿no? Y en este fanatismo de repente te encuentras con que la tele es del diablo, internet es del diablo, el cine es del diablo, la música es del diablo, Navidad es del diablo, el diablo es del diablo, y dices, bueno, ¿qué no es entonces del diablo, no? Algunos, conforme pasa el tiempo, van entendiendo mejor la Biblia y se van equilibrando. Algunos desafortunadamente se van luego al extremo del libertinaje, que tampoco está bien. Entonces no quiero hoy repetir lo que ya hemos visto anteriormente, pero si tú tienes dudas, te recomiendo un mensaje de un servidor que hace un año compartimos y se tituló Celebremos la Navidad. Y en resumen, lo más importante que yo quiero que tú te lleves es esto. La gente que dice que no tenemos que celebrarla, que dicho sea de paso, si tú no la quieres celebrar, no es que a fuerza la tienes que celebrar, pero tampoco tienes el derecho de criticar a quienes sí decidimos celebrarla. Pero quienes no la celebran y se van al extremo inclusive de satanizarla, parten de que en estas fechas no nació Jesús, lo cual es cierto, y que en estas fechas, en la antigüedad, algunas religiones esotéricas celebraban a sus ídolos, que eran fiestas dedicadas a Tamuz, a Osiris, no Osiris el líder de Decanes, sino a otro Osiris, ¿verdad? Siempre lo hago bullying cada año con esto, al dios del sol, etcétera, etcétera, y que Roma pues instituye la Navidad en estas fechas para tratar de cristianizar a los paganos. Entonces ellos dicen, ¿por qué celebrar esto que es una fiesta pagana inventada por Roma? En medio de esto es importante que recordemos un principio bien especial para todas las áreas de nuestra vida siempre que tengamos dudas. No sé si me puedan poner un poquito más de luces porque los veo, entre que estoy ciego y que está oscuro, veo sombras y siento que la estoy predicando a zombies. Entonces si me pueden poner para ver algunas caras y ver su reacción, que no se me queden dormidos, por favor. Romanos 14:14 dice que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué es inmundo en sí mismo? Nada. El diablo, como ser creado, no puede crear. Él solo puede alterar, corromper o distorsionar lo que ha sido creado por Dios, pero Dios es el creador y el autor de todas las cosas. El rey David decía, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Muchas gracias. ¿Quién creó los 7 días de la semana? Dios. ¿Quién creó los 365 días del año? Dios. Entonces todos los días son del Señor. Es un error creer que de Dios es el domingo y puedo vivir como el anticristo de lunes a sábado. No, yo tengo que vivir todos los días en comunión con Dios. Ahora, Romanos 14:14 regresando enseña, nada es inmundo en sí mismo. El hecho de que Roma haya elaborado estas fechas o haya establecido la Navidad en estas fechas no quiere decir que por eso Navidad es una celebración pagana, porque
Roma también inventó muchas cosas que tú y yo usamos y no vivimos rechazándolas por haber sido inventadas por Roma. Roma, por ejemplo, creó los primeros caminos y no veo a nadie diciendo hay que caminar por las banquetas y no usen las calles porque las calles son del diablo. Roma creó los primeros baños públicos y cuando andas en la plaza, pues no creo que digas el baño es del diablo, así que ¿dónde está el jardín más cercano? Porque usar el baño es diabólico, porque fue un invento de Roma. Roma inventó los primeros acueductos y no te veo rompiendo las tuberías de tu casa, bañándote con el agua de la lluvia o del río. Roma inventa muchas cosas que nosotros hoy utilizamos y no las satanizamos, porque lo que vuelve sagradas o paganas a las cosas no son las cosas, sino el uso que nosotros le damos a las cosas. Hoy en la noche muchos de ustedes van a utilizar un cuchillo para cortar la comida no que se van a comer, que se van a tragar, porque hoy nadie come y todo el mundo traga. No se me espanten. Jesús dijo, los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Una cosa es comer, otra es tragar, y en Navidad uno no come, gracias por su honestidad. Entonces, ¿te imaginas que llegas a casa de la cuñada, por ejemplo, y está cortando las cebollas con los dientes? Y te dice, es que la gente con el cuchillo roba, secuestra, mata, se corta las venas. Cuñada, los cuchillos son del diablo, aleluya. ¿Qué le dirías? Oye, yo no lo voy a usar para cortarme las venas, ni para matar, ni para robar, sino para cortar las cebollas. Entonces es el uso que tú le das a las cosas lo que hace que las cosas sean buenas o sean malas. Hemos hablado esto con respecto a fechas, con relación a los instrumentos de música, con relación a la música, a los ritmos, etcétera, etcétera. Y lo mismo aplica para la Navidad. Si alguien se reúne hoy para adorar a Tamuz, si alguien se reúne hoy para danzar alrededor del árbol, oh Dios árbol, te adoramos, concédenos, ilumínanos con tus luces nuestros deseos, entonces el enfoque que le está dando sería pagano. Si alguien se reúne hoy, y esto sí lo hace mucha gente, para emborracharse, ponerse mala copa, pelearse, ¿verdad? Para ponerse depresivo, entrar en conflicto, el uso que le está dando a la Navidad sería del diablo. Pero pregunta, ¿nos reunimos hoy para adorar a Osiris, a Tamuz, al sol? Si tú te reúnes para disfrutar con tu familia, con tus amigos, con los seres queridos, aún solo en tu habitación con la presencia de Dios, si tú te reúnes para recordar que Jesús nació y tienen la tradición a lo mejor de darse regalos, de platicar, inclusive les gusta a algunos bailar y ponen música cuyo ritmo no los contamina, cuya letra no los contamina, al hermano Daddy Yankee que ya es cristiano, por ejemplo, no es cierto, estoy molestando, ¿verdad? Y se divierten sanamente, el uso que le están dando a la Navidad no es del diablo, es bíblico. Entonces depende el uso que nosotros le damos a las cosas. Oye, pero ¿por qué en esta fecha? Porque la fecha es irrelevante. Porque Navidad no es recordar el día que Jesús nació, es recordar que Jesús nació. No se trata del día porque Jesús no tiene principio de días, ya que Él es eterno. Ahí hay una aparente erudición disfrazada de ignorancia. Cuando alguien insiste que tendría que celebrarse el día de su nacimiento, está insinuando que esto es importante como si se tratara de su cumpleaños. Pero la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin en Apocalipsis, en Colosenses 1:15 en adelante, que en Él y por Él fueron creadas todas las cosas, que Él estaba desde el principio de la fundación del mundo. En Génesis capítulo 1, la Trinidad hablando en plural, diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antes de regresar con el Padre, le dice: Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve al principio, antes que el mundo fuese. O sea que solamente hubo un día en el que comenzamos a conocer a Jesús encarnado, que vino a través del vientre de María a vivir como hombre, por la razón que voy a explicar a continuación. Pero no es que ese día Jesús comenzó a existir, Jesús ya existía desde antes. Navidad no es recordar cuándo Jesús nació, es recordar que Jesús nació y punto. Pastor, pero no lo importante es su resurrección, no lo importante es su muerte, no, lo importante es todo. Porque con su resurrección nos demuestra el poder que tiene sobre la muerte para darnos una promesa verdadera y no hueca y vana. Pero de nada hubiera servido esto sin todo lo demás, o más bien no habría sido posible. No entendemos que sin nacimiento
no hay vida. Sin vida no hay muerte y sin muerte no hay resurrección. Es parte de un ciclo completo y tenemos que celebrar toda la vida de Jesús. Y es importante su resurrección porque nos confirma el poder sobre la muerte, pero también es importante la muerte porque paga por nuestros pecados, pero también es importante su vida porque al vivir una vida justa puede ofrecerse como un sustituto justo. Si no hubiera vivido, no pudo haber llegado. Día cero, muero en la cruz. Antes, se lo dijo Juan Bautista, bautízame porque tenemos que cumplir con toda la ley. Y para cumplir con toda la ley, primero tenía que vivir como hombre, y para vivir como hombre tenía que nacer como hombre. Por eso es que celebramos su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. En medio de esto la gente se pregunta, oye, pero la Biblia únicamente dice que recordemos su resurrección. ¿Dónde la Biblia enseña que tenemos que celebrar su nacimiento? Y de eso trata el mensaje de hoy. En Isaías capítulo 9, la Biblia anunciaba que el nacimiento de Jesús traería alegría y esperanza a la humanidad. El regalo prometido se llama este mensaje porque durante muchos años Jesús, que en ese entonces no sabían cómo se llamaría, era esperado únicamente como el Mesías, era para el pueblo de Israel una promesa. Di conmigo, promesa. Para ti, para mí, Jesús ya no es una promesa, es una realidad. Es una realidad. Y yo no sé cuáles son tus planes esta noche, pero déjame adelantarte que tú ya recibiste el mejor regalo que puedes recibir. Hay personas que se dan regalos, hay algunos que no, hay algunos que se dan por compromiso y seamos honestos, estadísticamente hablando, el 98% de los regalos que tú recibes siempre están feos, ¿no? Y por compromiso tienes que decir gracias, ay qué bonito, a lo mejor te van a dar unos calzones rotos que nunca vas a usar, unos calcetines gachos que se van a quedar, ¿no? A mí me dieron unos que están gachos pero que están bien calientitos y yo sí los voy a usar porque a mí en diciembre, les cuento, se me congelan las patas pero bien gacho. ¿Te acuerdas de Cuauhtémoc que se las quemaron? Bueno, a mí me pasa al revés, se me congelan. A mi esposa lo que se le congela la nariz, cuando tiene frío me pone su nariz en el cachete y dice, tengo frío en la nariz, y toca la mía, la tuya está caliente, ¿por qué? Le digo, yo tengo la nariz caliente pero las patas heladas y las tuyas calientes. Entonces la molesto, le digo, qué bueno que se te congele la nariz. ¿Por qué me dices eso? Porque tus pies me dan envidia, le digo, porque los tuyos son calientitos y los míos no, están helados. Entonces están bien feos, pero están bien calientitos y por eso sí los voy a usar. Pero a lo mejor a ti no te pasa lo que a mí, no los vas a usar. Y ahí se va a quedar ese calcetín feo, ese boxer, lo que sea. A lo mejor no te van a dar nada, a lo mejor hubo un año complicado en la economía y estás triste porque no tienes para dar, porque no vas a recibir. Y esto no tiene que impedir, como la Biblia dice, que nos alegremos porque hemos recibido el mejor regalo que un ser humano puede recibir. No es casa nueva, ni coche nuevo, ni la buena noticia del doctor que voy a vivir un año más porque estaba enfermo. Es vida nueva y vida eterna en Cristo Jesús, que es el regalo prometido para la humanidad. La Biblia dice en Isaías 9, versículo 2, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Dice la Biblia, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Él iba a venir a iluminar nuestras vidas. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Fíjate el tiempo del verbo, se alegrarán, está hablando a tiempo futuro. ¿Qué iba a hacer la humanidad? ¿Se iba a qué? A alegrar. Entonces, ¿es antibíblico alegrarnos por el nacimiento de Jesús? Porque este pasaje está hablando que nos íbamos a alegrar por lo que iba a suceder cuando ese niño naciera. Vamos a seguirlo leyendo. Se van a alegrar delante de ti, pero además hace un paralelo. Dice, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, cuando la gente volvía de la guerra y se repartía. Como te alegraste cuando recibiste tu aguinaldo, como te alegras cuando sí te dan algo que te gusta. Dice, así se van a alegrar. Pero ¿por qué vendría esta alegría? Esta es la razón, versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Fíjate, había un yugo que nos tenía amarrados, había una vara sobre nuestro hombro que nos tenía esclavizados, y había un cetro y había un opresor. Pero dice la Biblia que Él lo quebró. Ahorita veríamos cómo. Antes vamos a entender que esto iba a traer a la gente gran alegría. Que Él quebró el yugo, la vara del hombro y el cetro de su opresor. Y dice la Biblia, como en el día
de Madián. De modo que para entender esto tenemos que remontarnos un poquito tiempo atrás y entender qué sucedió el día de Madián. Los madianitas eran un pueblo que oprimió durante un tiempo a la nación de Israel. El libro de los Jueces narra básicamente la misma historia una y otra vez. Cuando el pueblo de Dios estaba bien, se apartaba de Dios. Y entonces enemigos los conquistaban y volvían a clamar a Dios, y Dios los liberaba, y una vez libres se volvían a apartar y los volvían a conquistar, y era un círculo vicioso que nunca terminaba. Uno de estos pueblos fueron los madianitas. Cuando llegan los madianitas, el personaje principal de esta historia es Gedeón, y es uno de los jueces del Antiguo Testamento, pero Gedeón lo que hacía era esconder la comida en las cuevas, porque los madianitas venían a romper todo lo que los judíos habían sembrado. Venían a destruir sus cosechas, a matar a las vacas, a acabar con su ganado, con el trigo, e Israel estaba atemorizado. Y es así como estábamos antes de Cristo, en un mundo oprimido por el pecado, donde no había fruto para nuestro esfuerzo, donde el enemigo nos tenía esclavizados, oprimidos, tristes. Alcanzabas algo, te sentías feliz un tiempo, volvía la tristeza, un círculo vicioso. Tú lo ves, la gente que no sale de ahí, esclavizada por el pecado, sin saber qué hacer, llena de culpa, de vergüenza, de confusión, de condenación por todo lo que hice, lo que no hice. Y así la gente a veces termina el año. Es que si el año pasado hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho aquello, y es que vino el enemigo. Y eso tiene que terminar, porque en Jesús nosotros lo primero que encontramos es libertad del cetro de nuestro opresor, que era el pecado, que traía muerte, y era el reino de las tinieblas que nos tenía esclavizados. Pero Jesús, dice la Biblia, en la cruz del Calvario tomó el acta de decretos, la lista de pecados de todo lo que tú hiciste este año y los pasados. ¿Y sabes qué hizo con esa lista? No dice, y te la restregó en la cara. Mira lo que hiciste este 2023, desgraciado, a ver si el 24 mejoras. No, esa acta fue clavada en la cruz del Calvario. Ahí la anuló, y ahí despojó a los principados y potestades, los exhibió, los humilló y triunfó sobre ellos públicamente en la cruz del Calvario. Tú y yo, que pertenecíamos al reino de las tinieblas, dice la Biblia, que fuimos trasladados de ahí al reino de su amado Hijo, en quien ahora tenemos por su sangre el perdón de pecados. Y gracias a esta promesa, que ahora es una realidad, dice Romanos 8:1, que para ti y para mí no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Tenemos nueva vida, tenemos perdón, tenemos libertad, tenemos la tranquilidad de levantarnos cada mañana sabiendo que Él nos ha dado su perdón, que todo lo que hice en el pasado ha sido borrado por la cruz de Jesús, en la cruz del Calvario, que Él no me lo está restregando cada día en la cara. Y lo mejor de todo, que Satanás ya no tiene autoridad sobre mi vida. Y es bien importante que entendamos esto, porque hay cristianos que están aterrorizados, porque el mundo está lleno de maldad, y la Biblia anuncia que en los últimos días la maldad va a aumentar, y por eso el amor de muchos se va a enfriar. Entonces hay mucha gente que está preocupada porque este mundo y el enemigo, gobernado por Satanás, pastor, que es el príncipe de este mundo, y preocupada porque le hicieron brujería, y porque tengo una vecina que me echó el mal de ojo, me aventaron una pata de conejo en la casa. Inclusive hay cristianos que llegan a consejería preocupados, es que yo creo que sigo bajo una maldición de mis antepasados. No, la Biblia dice que desde que Jesús muere en la cruz del Calvario, sus últimas palabras son: consumado es, la obra está completa. ¿Y sabes qué es lo que pasa gracias a eso? Tantas verdades, de cada punto podemos hablar un montón, pero quiero solo darte un resumen. Lucas 10:17 dice que ahora tú y yo tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. Dice en Isaías 54 que aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Decía Pablo en Romanos 8:32 que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tenemos que acabar e iniciar el próximo año con temor de que el diablo y el mundo y la maldad. Sí, tener cuidado, ser prudente, hacer lo que me corresponde, pero vivir en paz, porque ya no estoy bajo el cetro de mi opresor. Ahora estoy bajo el favor y la gracia del Creador del universo. Ahora Dios está conmigo. Ahora el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice la Biblia, y los defiende.
la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos iba a quitar el cetro de nuestro opresor, y por eso profetizaba Isaías: la gente se va a alegrar porque está recibiendo la noticia de que tiene vida eterna, de que tiene vida nueva, de que tiene libertad. Imagínate que un preso en la cárcel le dijeran: oye, ¿sabes qué? Tu condena de 80 años pasó a 40 años. Le daría alegría, pero dice: me quedan otros 40. Pero imagínate que a los 3 le dicen: alguien acaba de pagar por ti, basta con que tú pidas perdón, te arrepientas, cambies tu vida, le des gracias a esa persona que pagó tu condena, eres libre. ¿Cómo crees que reaccionaría? ¿Crees que diría: chido? Por más malo que sea, sonríe. Si tú te alegraste cuando en la pandemia te dejaron salir al Oxxo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estabas encerrado? Cuando abrieron las plazas, la primera vez que yo fui a alguna plaza aquí en Metepec, yo sentía que estaba en Hawái de vacaciones, después de más de un año de tener todo cerrado. Entonces, imagínate recibir esta noticia, que ya no nos espera la condenación eterna, la esclavitud eterna, que nos espera la vida eterna, y no en Hawái, sino en el paraíso, en el reino de los cielos, en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Saber que este mundo corrompido va a ser restaurado, regenerado, recreado, y vamos a volver con Dios a reinar con Él sobre la tierra. Hay gente que ahí está, y los políticos y los corruptos y el mundo y lo que hacen, ¿cuánto tiempo les va a durar ese gobierno? Pero es que a veces yo les he dicho que lo espiritual y es espiritual, no se tiene que espiritualizar, porque si quieres espiritualizar lo espiritual, lo terminas desespiritualizando. Entonces la gente se imagina que la eternidad va a ser en el cielo. No, el cielo se va a unir a la tierra, a esta tierra recreada, renovada por Dios. Y el gobierno que la gente tiene y el dominio que mucha gente tranza tiene algunos años, lo vamos a tener nosotros, pero en un mundo recreado por Dios por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. La Biblia dice: y reinaremos con Él, y los justos heredarán, ¿qué dice la Biblia? La tierra. Él vino a darnos libertad, Él vino a librarnos del yugo de Madián, y por eso Isaías dice: la gente se va a alegrar. Pero no solamente se iba a alegrar por esto. Vamos a seguir leyendo por qué esto iba a pasar y meditar en algunas características de quién iba a ser todo esto. Versículo 6: porque un niño nos es nacido. Y la gente siempre ve a Jesús como el niñito Jesús, envuelto en pañales en el pesebre, pero no era cualquier niño. Y quiero que meditemos en estas 5 características, porque generalmente el cristiano común, ¿qué es lo que hace? Viene a Cristo y ve a Jesús como su ¿qué? Su Salvador, y hasta ahí queda. Y su relación con Jesús es la de mi Salvador. Pero aquí habla de 5 características, porque dice: se llamará su nombre. Lo vamos a ver ahorita. Se llamará. ¿Quién lo iba a llamar? Tú y yo. Tenemos que ver a Jesús en nuestras vidas de esta manera. No nada más como el niñito Jesús, sino llamarle como quien es Él. Fíjate: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice: y el principado sobre su hombro. Y aquí viene esto que es fascinante: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y número 5, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y ve el tiempo de la siguiente oración: el celo de Jehová de los ejércitos dice: hará esto. Táchala ahí con tu Biblia y ponle: ya lo hizo. Porque Jesús para ti, para mí, ya no es una promesa, es una realidad. No es una leyenda, es un hecho histórico. Lo hemos visto muchas veces, comprobable por fuentes históricas, extrabíblicas. Aún perseguidores del cristianismo no dudan que Jesús existió, que Jesús murió, que Jesús, inclusive sus seguidores, estaban convencidos al grado de dar su vida por Él, había resucitado a los 3 días de entre los muertos. Esto que para ellos era el regalo prometido y que esperaban con anhelo y con expectación, para ti, para mí, es el regalo recibido. Por eso te dije hace rato: ya recibiste el mejor regalo. Entonces, si este año vienen cosas buenas, qué bueno, gloria a Dios. No estoy predicando conformismo, lo hablamos recientemente, pero no te fastidies la vida, no te la sabotees, porque ya tienes a Jesús, y si tienes a Jesús, tienes más de lo que realmente necesitas.
No es el niñito en el pesebre, no es solamente el Salvador. Fíjate estos 5 títulos y llévatelos en tu corazón para este año que viene. Y se llamará su nombre, se llamará, o sea, hay que llamarle así. Tiene que ser para nosotros. Número 1, admirable. Admirable realmente viene una palabra hebrea que es la palabra pele y significa milagroso o maravilloso. Se traduce como admirable porque lo maravilloso que Él sería y lo milagroso que Él sería iba a provocar nuestra admiración. Yo quiero preguntarte cuántas veces este año Jesús causó en ti admiración, y sé honesto. ¿Cuántas veces leíste algo de Él que dijiste, wow, te admiro Jesús? ¿Hizo algo en tu vida que dijiste, Él es admirable? ¿Cuántas maravillas o milagros ha hecho en nosotros que provoquen nuestra admiración? Y si tú estás siendo honesto y dices, no, pues fueron pocas, déjame decirte que es porque quizá lo tienes que conocer más. Porque hay mucha gente que es admirable, pero que tú no lo sabes porque no la conoces. Que no la conozcas no quiere decir que no lo sea, solo que te falta conocerla para que te des cuenta que lo es. Jesse Sóstenes. Ejemplo, ¿tienes algún amigo que hoy tú admiras, amiga, y dices sus valores, sus talentos, su carácter, su conocimiento de la palabra, y que dices, admiro esto, pero ¿cómo lo llegaste a admirar? A través de una relación, porque si no hay relación, ¿cómo lo conoces? Si no lo conoces, ¿cómo lo admiras? Un ejemplo más claro, ¿cuántos están casados o casadas? Levanten la mano, todos los casados, felizmente casados, dejen la mano arriba. A ver, esto estuvo raro, algunos la bajaron en la segunda pregunta. Vamos a repetir y les voy a dar una segunda oportunidad, porque si no, hoy en la noche van a cenar un cuerno retorcido, ¿no? Los varones. Casados, manos arriba, felizmente casados. Ahora sí, ¿verdad? Dijo, la bajo y no ceno, así que dejo la mano arriba. Cuando conociste a quien hoy es tu esposo o tu esposa y no sabías nada de él ni de ella, solamente le veías a la distancia y te gustaba, ¿le admirabas? No seas mentiroso, no la admirabas, no la conocías. ¿Cómo la vas a admirar? ¿Qué sucedió? Se conocieron y se empezaron a admirar y se siguieron conociendo y se dejaron de admirar. Pero en ese tiempo de admiración, que esperemos aún persista, la admiración vino a través de una relación. ¿Cómo puedes admirar a alguien que no conoces? Entonces, no es que Jesús no sea admirable o que haya dejado de ser maravilloso, milagroso, lo sigue haciendo, pero si tú no lo conoces te lo vas a perder. Él sigue haciendo milagros todavía. Él sigue haciendo maravillas todavía. No es que siempre lo hace. Y no podemos irnos al extremo de exigirle, porque es parte del extremo al que ha sido el cristianismo hoy en día. Enojarse con Dios y no hizo milagros, ordenarle y decreto y establezco y arrebato. No siempre hace milagros, pero esto tampoco quiere decir que nunca los hace. Yo quiero preguntarles, si sean honestos, ¿cuántos este año experimentaron algún milagro de parte de Dios en sus vidas? Levanten la mano. ¿Quién vivió? A ver, vuelvan a bajar, déjenme explicarme mejor. Porque a veces, pastor, mi perro se enfermó de gripe, oré por él y sanó. Y bueno, cuando digo milagro es algo que tú reconoces que en tus fuerzas lo habías intentado años, no podías, que es algo que humanamente hablando no había posibilidad. No necesariamente tiene que ser algo relacionado con la sanidad, puede ser, pero puede ser otras cosas que tú entiendes que sin la intervención sobrenatural de Dios en tus capacidades, en tus fuerzas, no se hubiera llevado a cabo. ¿Cuántos este año experimentaron algún milagro de parte de Dios? Ok. No das gracias a Dios y gloria a Dios por tantos milagros que están dando testimonio este año de lo que Él hizo. Él sigue siendo admirable. Y si tú no lo experimentaste, y si no pudiste conocer al Jesús milagroso y maravilloso, no es que no te quiera a ti, no es que Él haya perdido ese poder, es que tienes que conocerlo, acercarte a Él, tener una relación con Él. Y cuando tú empieces a comunicarte con Él y experimentar su influencia sobre tu vida, va a ser cosas que van a hacer que tú digas, Señor, eres admirable. Mi reto para ti es que le pidas, Dios, asómbrame este 2024. Quiero que aumente esa admiración en mi vida hacia ti. Yo ayer, por ejemplo, estaba viendo un documental del último telescopio que aventaron al espacio apenas en el 2021, el James Webb, si no me equivoco.
Y luego metí internet a seguir perdiendo el tiempo y a ver las imágenes de lo que ha captado. Yo estaba admirado de decir qué increíble es todo esto. A ver cómo se han confundido los científicos porque el universo más viejo es más masivo de lo que pensaban, lo cual ha venido a romper todas sus teorías. Ya no saben ahora cómo reformular lo que creían acerca de los comienzos, pero nosotros que sabemos de dónde viene todo, y que no está peleado con la ciencia, por cierto, al contrario, va totalmente de la mano y lo que descubren cada vez lo respalda más. Digo, es que esto tan masivo no pudo haberse originado solo, multiplicado por sí mismo solo, y ordenado solo, y producido la vida solo, y diversidad de vida completamente solo. Tiene que haber un Dios. ¿Qué Dios tan grande pudo haber hecho todo esto? Y hoy en la mañana decía, Señor, y ese Dios tan grande vino a este punto infinito a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto te admiro, Jesús? Somos privilegiados. Somos inmensamente bendecidos. Le podría seguir, pero tengo que ver las otras características. Número 2, consejero. Es que no sé qué hacer, es que tengo dudas, es que tengo incertidumbre. Pues quítatela. ¿Pero cómo? Pues busca a quién, a Jesús, que es tu Salvador, admirable y consejero. Y nos dejó su palabra, y nos dejó, según Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, a su Espíritu Santo. Y dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador. ¿Qué es consolador? Paracletos en griego. ¿Qué significa? El que está al lado de alguien para ayudarle. Entonces no es una energía nada más ahí, es una persona y está con nosotros. Y dijo, y Él los va a guiar a todas las cosas. Entonces cuando no sepas qué hacer, cuando tengas incertidumbre, en vez de ponerte estresado, ansioso, busca a Jesús en su palabra, busca a Jesús en oración, búscalo en la presencia de Dios, busca a tu consolador, al que está al lado de ti para ayudarte, y Él te va a dar su consejo, y te prometo, te va a asombrar. Pídele a Dios, Señor, dame dirección, dame ideas, dame creatividad para mi negocio, para mi trabajo, para mi familia, para mi ministerio, para mi relación contigo. Te va a asombrar. Cosas que tú a veces no sabías qué hacer, cómo responder, qué decidir. El consejo de Dios va a ampliar tu visión, va a extender tu horizonte. El problema es que el ser humano siempre está preguntándose qué va a pasar, qué va a suceder, cuáles son los riesgos, los peligros, qué van a decir, en vez de preguntarle a Dios qué quieres que haga. Yo les he dicho muchas veces que la única pregunta que me gusta hacerles es esta: Señor, ¿es tu voluntad o no? Si es tu voluntad, lo demás, si tú das la orden, como te lo he explicado, junto con la orden vendrá la capacidad. Me gusta el ejemplo de Pedro cuando camina sobre las aguas. Antes de bajarse le dice, Jesús, si eres tú, envía que yo vaya a ti. O sea, sí hay riesgo y lo que quieras, pero quiero saber 2 cosas. ¿Eres tú? Ok, confirmado. 2, ¿quieres que yo vaya a ti? Perfecto, si tú lo dices, yo voy. Porque con la orden vendrá la capacidad. O la capacidad de capacitarte, la provisión, el poder, los recursos, las fuerzas, un montón de cosas. Iniciamos este año, ustedes lo saben, un proyecto que teníamos orando hace más de 4 años, con muchas dudas, con muchas preguntas, con muchos obstáculos. Un colegio, kinder, primaria, secundaria. Hemos visto la mano de Dios, la bendición de Dios en cada uno de los niños que están ahí, en las familias. Pero obviamente antes de empezar todo esto viene bombardeos del enemigo, hasta padres que nos hacían preguntas. Y mi única pregunta durante todo este tiempo es, Señor, si eres tú, envía que yo vaya a ti. No es que hay que hacerlo a lo loco, hay que planear bien las cosas, hay que armar bien las cosas, hay que estudiar bien las cosas, pero antes que nada hay que saber si es su voluntad. ¿Cuál es su consejo? ¿Por qué nos salen mal las cosas a veces? Porque hacemos ocurrencias que se nos vienen. ¡Ay, se me ocurrió esto! Hoy amanecí con ganas del otro. Y a veces te sale, a veces no te sale. Pero cuando tú buscas su consejo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, pisas el lugar correcto, caminas el camino correcto y llegas a la meta correcta. ¿Por qué la gente tropieza o se pierde? Porque no va iluminando con su palabra, ni sus pies, ni su camino. Y a lo mejor llega hasta fin de año, las cosas me salieron mal y esto, y Dios no está conmigo. No, es que quizá tenemos que reconocer que no buscamos tanto su consejo. Que te guiaste por el consejo del compadre, que te dijo, pues vámonos por unas frías, compa.
Así se resuelve. Que te guiaste por el consejo de internet. Que le pides consejo al chat de GPT. Hay pastores que predican con chat GPT. Espíritu Santo, ahí quédate en el cielo, ya no te necesito. Mira, aquí está chat GPT. Con esto la armo de maravilla. Diría el hermano Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Y quién era el que decía, pero qué necesidad? ¿También era él? Juan Gabriel, pero qué necesidad si tienes aquí el consejo de la palabra de Dios. Toda es inspirada por Dios y toda, le dijo Pablo a Timoteo, para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, para todas las áreas de tu vida. Familia, educación de los hijos, matrimonio, salud, finanzas, emprendimiento, administración personal, ministerio, gobierno. Para todo tienes un consejo práctico en la palabra de Dios. A veces no te va a gustar, pero nunca podrás negar que tiene la razón. Nunca lo olvides. No vino, dijo, ya moría y se ven. Se quedó con nosotros en la persona del Espíritu Santo y nos dejó su palabra para seguirnos guiando. Es que increíble decir, Jesús, a ver, viniste, te encarnaste, me liberaste del pecado, pero ahí no terminaste. Además me asombras y me aconsejas. Pero en tercer lugar, dice la Biblia, por si no fuera suficiente, su nombre también sería llamado como Dios fuerte. Teológicamente habla de que no era un ser humano cualquiera, era el mismo Dios todopoderoso. Pero aquí lo que quiero yo que meditemos para llevarnos a nosotros es esto. Hay mucha gente que te da su consejo y que te quiere ayudar, pero que no tiene el poder para ayudarte. O a veces tú aconsejas a los demás y les quieres ayudar, pero ¿no te ha pasado que sientes impotencia y frustración porque tienes un límite? Yo lo vivo mucho como pastor. Tratamos con mucha gente con un montón de problemas, necesidades, y quisiera ayudar a todos, pero no puedo porque no soy Dios. ¿Qué puedo hacer? Le he platicado con mi esposa. ¿Qué nos mandó a hacer Jesús a nosotros principalmente? Aunque la iglesia pueda ayudar de muchas formas a mucha gente, pero el mandato principal que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20, es vayan y hagan discípulos. ¿Qué es discípulos? Del griego mastés, alumnos. ¿De quién? De Jesús. Enseñándoles que guardan y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y se acabó. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que podemos hacer que aparentemente es limitado como cristianos? Enseñar a la gente a seguir a Jesús. El gran problema es que a veces nosotros nos queremos creer el Mesías y salvar a los demás y recibir la alabanza, cuando nuestra chamba es yo menguar y que Él crezca, como hizo Juan Bautista, que presenta a Jesús, y después de presentar a Jesús, dime atrás de quién estaban los discípulos de Juan. De Jesús. Y aquí nace esta famosa declaración de Juan. Entonces, para nosotros, mi esposa y para mí, algún tiempo fue difícil en el ministerio luchar con esta impotencia de decir, es que quisiera ayudar, y a veces algunos los quieres ahorcar, ¿verdad? Y te enteras de repente de ciertos maridos y quieres llegar a la casa e imponerle manos sin ligereza, ¿no? Pero hay cosas que están fuera de nuestro límite. Quisieras tener todos los recursos, quisieras garantizar que cada oración por sanidad será respondida con un sí, y a veces no podemos más que simplemente hablar y dar un consejo. Pero si ese consejo lleva a que la persona se convierta en discípulo de Jesús, esta es la buena noticia. Tú y yo no somos todopoderosos, pero podemos presentarle al mundo al que sí lo es. Si tú estás de este lado queriendo ayudar, no sientas frustración e impotencia, y entiende que tienes el recurso más importante, el de ser luz del mundo y sal de la tierra, presentando a Dios Gibor, a Jesús Todopoderoso. Y si estás del otro lado de la moneda, de la persona que tiene necesidad, ven a Jesús entendiendo que no es tu compa que te quiere, pero que no puede hacer nada más que invitarte unas caguamas, que es el inmenso creador del universo que está contigo todos los días hasta el fin del mundo, y que Él todo lo puede y que para Él no hay nada imposible, que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el mismo ayer, hoy y siempre, el que no hace acepción de personas, que lo que viste que hizo y leíste que hizo no fue escrito simplemente para recordarlo como historia. Ay, qué bonito cuando abrió los mares, cuando liberó del horno de fuego. Él lo sigue haciendo todavía.
Él puede volver a abrir esos mares. Él puede volver a callar esos leones. Él puede volver a abrir los cielos. Él puede volver a hacer milagros, porque Él no es solamente un consejero humano terrenal limitado. Él es un consejero que además se le añade por título, es Dios fuerte entre nosotros. Ese es Jesús. Ese es nuestro Mesías. En cuarto lugar, Padre eterno, y quizá para algunos sea la característica más importante que se tienen que llevar en estas fechas. Si me apoyan con el teclado, por favor, mientras les explico. Padre, pero además añade eterno. Porque algunos de ustedes tuvieron a su padre, pero ya no está. Porque no es en este sentido eterno. Si vino a Cristo, le verás en el cielo, reconocerás y te acordarás que fue tu padre, le estimarás y habrá un aprecio especial. Pero la paternidad de Dios, porque papá y mamá, o uno de los dos o los dos, tan mala que dicen es como si no estuviera. Padres ausentes que abandonaron a sus hijos, o pasa no los van a ver, porque al decidir ser fiel al reino de los cielos tuviste que romper la relación con la gente que más amabas. Suele suceder y es parte de lo que tenemos que entender, que Jesús advirtió que podía pasar. Y por eso Él establece e instituye la familia de la fe y dice: ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. Pues con esto voy a dos cosas. Si estás triste es porque quieres, no porque estás solo. Porque desde que viniste a Cristo dejaste de estarlo. Porque no solo recibimos de Él justificación, glorificación, redención, propiciación, expiación y todo lo raro que termina en Sion. Algunos no entienden lo que estoy hablando. Eso les pasa por no estudiar los jueves en vivo Romanos, y los invito a partir del próximo año. Transmito a través de mi página de Facebook en vivo, ahí donde quiera que estés, en el coche, en tu cama, en el baño, donde sea. Prendes Facebook, buscas Jesse Bermúdez y 8 en puntito, ahí estamos enseñando Romanos. Y vimos 3 mensajes este año preciosos que llamamos Somos sus hijos y herederos, basados en que Pablo dice que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea que Dios se convierte por la obra de Jesús no solo nuestro Señor y Salvador, no solo nuestro amigo, sino nuestro Padre eterno. De modo que un cristiano jamás puede definirse como huérfano, porque nunca lo será. Hoy la psicología confirma lo importante que es la figura paterna, y utilizan el hecho que mucha gente no le haya tenido para justificar los destrozos que hizo después esa persona de grande. Yo conozco personas, comenzando por mi esposa, que aunque no crecieron con la presencia de su padre, pudieron crecer con un corazón sano y ser usadas por Dios y hacer el bien, porque desde pequeñas vinieron a la Biblia, leyeron estas palabras, se las apropiaron. Y mi nena aquí presente, me acuerdo que desde que la conocí siempre me dijo: yo siempre vi a Dios como mi papá. No de la boca para afuera, de verdad lo vio así. Y pudo crecer sin ningún problema. Me refiero en este sentido de la identidad, que a veces mucho se distorsiona, y la rebeldía y los vicios, porque papá no está, porque sí está, pero no lo veo, por lo que sea. Porque cuando tú decides creerlo, dices: qué maravilla, el creador del universo dio su vida por mí, y además me llama hijo o hija. No soy un desgraciado, no soy un huérfano, y mi papi es el empresario y se cree confianza. ¿Por qué andar cabizbajos así, que estoy solito y no, pues yo no? Hay que levantar la mirada. Visiones con retos. Sé que quizá no sea un 2024 fácil, pero no te tengo miedo, porque tengo paz. No es el diputado, es el jefe de todos y el Señor de señores, el que creó por hijos eterno. Y si somos sus hijos, si algo bien serio, intégrese más a la familia de la fe.
Hay gente que te necesita, hay gente que necesitas. Hoy muchos la van a pasar solos, decía mi abuela, todo el año. Los odio a todos. Hipócritas, mira, la iglesia no es perfecta. Te van a traicionar muchas veces, pero aún así somos el cuerpo de Cristo y no necesitamos. Somos familia, la familia de la fe. Yo te soy honesto, paso más tiempo con la familia de la fe que con mi familia en la sangre. Es la realidad. Pero si no te congregas, si nada más te conectas a través de Facebook, saludos a los que nos siguen a través de redes. Te hemos invitado a ministerios, grupos en casa, ¿cómo lo vas a conocer? Entonces ven, congrégate, saluda, discipúlate, intégrate un grupo en casa. Si no hay alguno, abre un grupo en tu casa. Si tienes tiempo en Cristo, sé tú el que comparta. Ve a la mesa de informes y yo quiero abrir un grupo en mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Hay de matrimonios, de solteros, de jóvenes. Tienes que integrarte. Cuando tengamos actividades de convivencia, intégrate. Y vas a ver cuando la vuelves a pasar solo. Jamás en tu vida. Porque tenemos una familia. Porque tenemos un Padre. Padre eterno. Y por último, príncipe de paz. Él gobierna sobre la paz y Él la imparte, porque es parte del fruto que se describe en Gálatas 5:22, que viene por medio de su Espíritu Santo, a través de una relación, comunión y comunicación con Él. Si te sientes ansioso, estresado, nervioso y el año, etcétera, etcétera, ven a Él, despoja delante de Él todo lo que te aflige. Filipenses 4:6. Ven con acción de ruego, de súplica, de gracias, y la promesa es: la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y yo no sé el caos y confusión y desorden que hay en tu vida, pero sí sé esto: si Dios, con el poder de su palabra, en 6 días hizo los cielos y la tierra, o los restauró, porque hay quien piensa que hubo una creación y una recreación, puesto que dice el versículo 1 que la tierra estaba, desordenada y vacía. Ahora sí que, como dice el meme, haiga sido como haiga sido. Si en 6 días hizo todo, y hablo 6 días naturales de 24 horas, todo el universo, todo lo que vemos y lo que no vemos, imagínate lo que puede hacer si tú te das la oportunidad de escuchar su palabra los siguientes 365 días del año. Si 6 días bastaron para crear todo lo que existe y poner orden en todo lo que existe, ¿tú crees que es imposible hacer algo en tu vida en 365 días? Solo ven a Él y escucha su palabra, su consejo, su dirección, y Él otra vez, como lo hizo antes, puede volver a poner orden. Él puede volver a dar esa paz. Él puede volver a dar sentido. Por esto, dice Isaías, la gente se va a alegrar. No todo esto son buena tras buena, tras buena, tras buena, tras buena noticia. Que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y le llamaremos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Anunciaba Isaías: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hoy puedes voltear con Isaías al cielo y decirle: Isaías, el celo de Jehová de los ejércitos ya lo hizo. Y de eso se trata la Navidad, de celebrar que esto que era un regalo prometido para ti, para mí, es un regalo recibido. Jesús ya vino al mundo hace 2000 años a convertir estas promesas en verdad. Ahora solo queda apropiártela en tu corazón. Cierra ahí en tu lugar tus ojos y vamos a orar. Dile: Dios, te doy gracias por lo que hemos aprendido a través de tu palabra en esta tarde. Reconocemos, Señor, que a lo mejor Navidad no había sido hasta el día de hoy para nosotros lo que debería de ser, y era solamente un mal pretexto para hacer muchas cosas más malas todavía. Pero hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a volver al sentido original de lo que al menos para el cristiano debe ser la Navidad. Hoy en la noche podamos, con quien nos reunamos, Señor, y escuche este consejo, aunque sea a través de una oración de 2 minutos, dando gracias por Jesús, recordar a la gente que nos rodea que de eso se trata.
Entonces, en vez de reunirnos como siempre lo hacemos, te invito a que hoy en la noche, por ejemplo, le digas: familia, me dejan orar por los alimentos antes de empezar. No les robo más de 2 minutos. Dios, gracias porque estamos aquí reunidos. Y aunque a veces no sabemos ni por qué, y se ha hecho una tradición familiar, el origen de esta fiesta es recordar y celebrar que hace 2000 años, algún día, Jesús nació. Gracias, Dios, por amarnos tanto que viniste a este mundo a vivir en nuestro lugar una vida justa, santa y sin pecado. Gracias porque pagaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados y porque esto es un hecho histórico. Gracias porque nos das vida, esperanza, perdón, salvación, si creemos en ti. Dios, puedes decirle: te pido perdón si este año no viví de acuerdo a tu voluntad, pero creo en el sacrificio de Jesús, que fue posible gracias a su vida que hoy celebramos, y te pido que me perdones. Familia, si tú este año te equivocaste, deja de vivir con culpa. Deja atrás la condenación y recibe su perdón. Y dile conmigo: Dios, perdóname, límpiame, sálvame, en el nombre de Jesús. Y puedes terminar diciendo amén. Tan simple como eso. Hazlo hoy en la noche. Y dile conmigo: Dios, ayúdame a volver a recordar el verdadero sentido de la Navidad. Que vuelva a traer alegría a nuestro corazón la noticia de que este niño ya nació, y que podamos verle como ese Dios admirable. Y Dios, que este próximo año podamos relacionarnos más contigo y conocerte más y admirarte más. Dios, maravíllanos, danos tu consejo. Reconocemos que lo necesitamos, renunciamos a nuestra propia sabiduría y decidimos buscar tu dirección a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Dios, gracias porque no solamente estás ahí para aconsejarnos, sino que aquello que nos mandes a hacer tienes el poder para llevarlo a cabo, puesto que no eres un consejero humano limitado. Ese consejero es al mismo tiempo Dios fuerte. Gracias porque eres mi Padre. Y si no lo habías visto así, hoy dile: Señor, adóptame como tu hijo. Perdóname por mis pecados, límpiame con tu sangre. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Que seas mi Padre, mi Dios, pero también mi mejor amigo y mi Padre eterno. Dile: Dios, renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de orfandad, a todo pensamiento de depresión, de tristeza, de nostalgia por mi aparente soledad, porque acabo de descubrir que en ti nunca estaré solo, que contigo siempre seremos mayoría. Gracias por tu paternidad y por la gran familia que aún no conozco, pero que voy a conocer, que tú me has dado. Dios, llénanos de tu paz, que esa paz que el mundo no puede dar, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Y vamos a ponernos de pie y darle gloria a Él, que es quien la merece. Que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones
y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.